opción. Ahí. Y vamos a grabar. Stop video. Ya. Ahí está grabando, supongo. ¿Está grabando? ¿Ustedes ven eso, no? Sí, profesor. Sí, está grabando. Ya, bueno. Entonces vamos a empezar a conversar de fisiología renal. Lo primero hay que tener más o menos claro, yo parto todas las veces con eso, con un resumen de la estructura. Esto ustedes ya lo han visto varias veces en otras asignaturas. La estructura de los riñones, los uréteres y la vejiga. Los riñones están ubicados en el área abdominal, son retroperitoneales, es decir, están detrás del peritoneo, ¿ya? Hay un riñón derecho y un riñón izquierdo, y los riñones terminan su conducto excretor a partir de la pelvis renal. A ver, voy a la anterior. A partir de la pelvis renal se inicia la salida del uréter y por lo tanto la llegada de estos a la vejiga y el proceso de función renal, por lo menos nosotros lo vamos a ver que termina a nivel de la vejiga y la uretra en el proceso de la micción, que es la última etapa del estudio de la función renal, ¿ya? Entonces, las relaciones que los riñones tienen con otras estructuras son muy importantes, no tanto para el funcionamiento del riñón, pero sí para las funciones que tienen que estar. Aquí hay que considerar esto. Esta es la arteria aorta y da origen a las ramas renales de la arteria aorta, ahí y allá. Y esta es la vena cava inferior, esta. Y aquí hay una cuestión importante, sobre todo para el tema de los varones, porque las venas que vienen del área pubiana desembocan en la rama de la vena renal, esta, en el lado izquierdo. En cambio, no desembocan directamente en la vena cava en el lado derecho. Y esto puede ser importante para algunas patologías del área testicular. ¿Han oído hablar ustedes las varices Del varicocele? Del varicocele, ¿sí? En general, el varicocele izquierdo es mucho más frecuente que el varicocele en el lado derecho, y la explicación está en esto. ¿Ya? Bien, de la misma manera, cuando por alguna razón hay que sacar el riñón, alguna patología, qué sé yo, los cirujanos tienen que tener cuidado en sacarlo y anudar antes de la desembocadura de las venas, para no interferir con el drenaje venoso. Desde el punto de vista tanto de la irrigación como de la proximidad, están muy próximos a las suprarrenales. Aquí están las suprarrenales, que son, como ustedes ya lo vieron con la doctora, probablemente importantísimos para el funcionamiento del organismo en todo sentido, ¿ya? De aquí se producen los mineralocorticoides, los glucocorticoides y una serie importante de andrógenos de importancia
biológica. ¿Ya? Aquí. Pero normalmente funcionan aparte, es decir, no normalmente, funcionan aparte de los riñones. Ese es el esquema general del riñón. ¿Ya? Ahora, cada riñón, ustedes se acuerdan, está constituido por lo que se llama la cápsula renal y la zona del parénquima renal. Y el parénquima renal tiene estructuras que son estas, los fascículos, donde se puede identificar una zona más externa o corteza y una zona más interna o médula renal. Y cada una de esas estructuras, corteza y médula, como lo vamos a ver más adelante, cumple funciones bien específicas. La unidad morfofuncional del riñón, que cumple todas estas funciones renales, es la nefrona. Y aquí está la nefrona. Y entonces hay nefronas, dependiendo de su ubicación, que son las nefronas corticales, como esta, y las nefronas yuxtamedulares, que son estas, que están cerca de la médula, muy cerca de la médula, esta. Si ustedes se fijan, hay algunas diferencias estructurales aquí. Están dibujadas, ¿ya? Pero todas las nefronas terminan con el conducto excretor de la nefrona que atraviesa la médula, y eso tiene mucha importancia en la eliminación de agua y electrolitos con los túbulos colectores, son estos. Y los túbulos colectores desembocan en la pelvis renal, y la pelvis renal conduce, porque no cumple otra función, conduce el producto de excreción de las nefronas, ¿ya? Aquí en los conductos excretores, lo conduce hacia el ureter y de ahí hacia abajo a la vejiga, ¿ya? Esa es básicamente la estructura. Ahora, aquí hay una descripción de la relación que las estructuras tienen con el sistema vascular. Estos vasos que vienen aquí, que son los vasos rectos, vienen directamente desde la aorta. Por lo tanto, tienen ligeramente mayor presión que las otras arteriolas. Y esta se distribuye así en una forma de arco, y a partir de ella surgen arterias o ramas arteriales hacia arriba, dando origen cada una de ellas a un lobulillo. Esto no... Aquí está. Cada uno de estos da origen al glomérulo renal. Se forma allí un conjunto de capilares, un ovillo capilar, vamos a verlo más detalle, un ovillo capilar para formar el glomérulo renal, donde se cumplen las funciones de filtración glomerular principalmente. Y a partir de eso surgen los túbulos. Aquí está el túbulo contorneado proximal, un conducto recto que tiene aquí, que es el asa de Henle, y un conducto que es que es el túbulo contorneado distal, que se mezcla aquí con esto. Esto no está colocado al azar, tiene muchas funciones, sobre todo esta estructura, y todos ellos confluyen en los túbulos distales, el contorneado distal, y los colectores aquí que llegan acá, ¿ya? Y entonces, a partir de cada uno de estos pequeños nódulos
que salen de las arterias o de las arteriolas, se forman los glomérulos o la arteriola aferente del glomérulo. ¿Ya? Toda esa visión ya la tenían. Vamos a ver esta. ¿Alguien quiere hablar? Laura, no. ¿Que alguien abrió el micrófono? No, ya, bueno. Vamos a ver entonces la estructura del nefrón o nefrona. Aquí está en un esquema la unidad funcional que es la nefrona. Aquí está la entrada de la arteria. Aquí viene la arteria, da origen a esta arteriola aferente, que es la que entra a la cápsula de Bowman, y se forma aquí el glomérulo. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. A partir del glomérulo, aquí se forma solo un ovillo capilar, sale la arteriola eferente. Entonces la arteriola aferente, la arteriola eferente. Y la cápsula de Bowman, que es esta, se continúa con el túbulo proximal distal. Esto es solo un esquema, ¿no? Cuando en condiciones normales están todas las estructuras más plegadas hacia este lado. ¿Ya? Entonces está el túbulo proximal, está aproximadamente por aquí. Esto es algo impreciso, el límite, y se inicia la rama descendente del asa de Henle. Y después está la rama ascendente del asa de Henle aquí. Todo esto constituye el asa de Henle, que tiene ciertas características estructurales, lo vamos a ver con detalle más adelante, y ciertas características funcionales muy importantes en la formación de orina y en la recuperación de agua. Después de eso está el túbulo distal, que también cumple funciones muy importantes en la recolección de agua y iones. Y finalmente el túbulo colector. Aquí hay un solo túbulo que recibe varias ramitas del túbulo colector y atraviesa la médula. Aquí estamos en la zona de la médula y llega hasta el vértice de la médula en la zona de la pelvis renal, ¿ya? Ahí. Y ahí se vacía. Lo que termina saliendo de aquí, de esta zona, es ya la orina que no va a ser modificada. La orina, digamos, mientras la producción de orina que se inicia aquí, tomando como que la orina es el principal producto de esto, la orina es nada más que un desecho de todos los procesos que están acá, pero aquí hay transformaciones en volumen y contenido de iones, lo mismo acá y lo mismo acá. Pero una vez que sale de aquí, ya no hay cambios en la composición ni en el volumen del producto del producto de desecho que es la orina. ¿Sí? Entonces, esta estructura que estaba aquí, ¿ya? Todas las nefronas llegan en profundidad hacia el interior de la médula. Sin embargo, aquí está la médula, ¿ya? Y esta es la zona cortical que habíamos descrito antes. Todos los glomérulos están en la zona cortical. Sin embargo, el asa de Henle principalmente y los túbulos
están más próximos a la zona medular en algunos grupos de hormonas, de nefronas. Estas nefronas se llaman nefrona yuxtamedular y esta nefrona cortical. Pero en ambos casos los glomérulos están en la zona cortical, ¿ya? Aquí está la descripción de esto, porque aquí, por si acaso miren con detalle este dibujo, porque el dibujo está hecho más o menos como está ubicado la nefrona. Aquí está la arteriola aferente por donde llega la sangre, aquí está la red capilar en el glomérulo y sale la arteriola eferente. La arteriola eferente da a partir de ella una red capilar que rodea a los conductos en la zona medular. El sistema glomerular es un sistema particular dentro de la irrigación del organismo, porque tiene dos redes capilares colocadas en serie. La primera red capilar aquí y la segunda red capilar acá. Y una vez que pasa por aquí, confluye finalmente en la vena que termina en la vena renal, ¿ya? Pero aquí estos son ramas capilares de la arteriola eferente del riñón, ¿ya? Y aquí está la estructura de los colectores. Entonces las nefronas corticales tienen el asa de Henle algo más corta que las nefronas yuxtamedulares, que son estas, en las cuales el asa de Henle penetra profundamente en la médula. Esto no es tampoco al azar en el organismo, nada ocurre al azar, ¿ya? Y es porque esta ubicación hace que en los glomérulos yuxtamedulares, esta asa tenga una tremenda importancia en los mecanismos de concentración de orina, ¿ya? Y aquí está la arteriola aferente en este caso, aquí está la eferente, aquí está la red capilar y la red capilar se continúa aquí y ahí está la red venosa que sale como en la continuación del conducto del vaso sanguíneo, sale a partir de la rama de la arteriola eferente que es esta. ¿Estamos? Ahora hay una relación muy estrecha entre este conducto que va aquí, que es el conducto del túbulo distal, con la zona donde se produce, pasa entre medio de la arteriola aferente y eferente. ¿Lo notan? Aquí está la arteriola aferente, la arteriola eferente, y entre medio de las dos y pegadito ahí al ángulo pasa el túbulo distal, el comienzo del túbulo distal, ¿sí? Esta zona se conoce como el aparato yuxtal, se forma un conjunto de células que tiene mucha importancia en la regulación, que es el aparato yuxtaglomerular. Ahí está. Y que se genera ahí en la conjunción de la arteriola aferente con la eferente y la parte inicial del túbulo distal. Aquí pasa ahí entre medio. ¿Está claro? Sí, doctor. Ustedes saben que pueden interrumpirme en cualquier momento si me avisan, ¿ya? Doctor, tengo ¿Sí? una duda, pero es que es relacionada con el dibujo, pero no sé si se dará así en todos lados. ¿Hay una relación entre qué tan capilarizado está un tipo de nefrona en comparación de otro?
En general, la red de capilares es suficiente para que esta nefrona cumpla la función que tiene que cumplir, que es la recuperación de iones y de agua. No, la función de la nefrona no está limitada por los capilares. El número de capilares es suficiente. Aquí, por efecto del dibujo, se ve menos, porque están lo que se llaman los vasos rectos del capilar, pero no tiene eso ninguna influencia en la función, ¿ya? Porque aquí se cumple esa función y aquí se cumple esa función, ¿ya? Gracias. Bien, entonces seguimos. El glomérulo, aquí está el glomérulo. Aquí, ojo, el corte de la rama ascendente del asa de Henle, el comienzo del túbulo distal, que yo les mostré en la lámina anterior, ¿sí? Ahí. Aquí, esta zona, que es la que vamos a ver ahora, el glomérulo, y aquí está la parte final del asa de Henle ascendente y el comienzo del túbulo distal, y ahí está la arteriola aferente y la eferente. Entonces, aquí está esa zona. Y aquí está la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y aquí se forma entre estas células y estas células que rodean a la arteriola aferente y eferente, en realidad es una estructura funcional muy importante. Este es el aparato yuxtaglomerular, se llama. Sino que cuando se distribuye la arteriola aferente, da una intensa red capilar aquí. Esta es la primera red capilar proveniente de la arteriola aferente. La segunda red, acuérdense, es la que rodea los conductos, los túbulos distales y colectores, es decir, los túbulos proximales, asa de Henle y los distales y colectores. Esta es la primera red capilar. Entonces, esto habitualmente se le describe como un ovillo de capilares. Vamos a verlo con detalle más en un ratito. Y que sale de la arteriola eferente. ¿Qué características tiene la sangre aquí cuando entra y cuando sale? Y el proceso fundamental que ocurre lo vamos a ver con más detalle enseguida, ¿ya? Y entonces aquí está el capilar glomerular y al final de la cápsula de Bowman, esta es la cápsula de Bowman, se inicia el túbulo proximal, aquí para allá. Aquí se acumula líquido que es filtrado de los capilares glomerulares. Vamos a ver esa zona. Esa zona es aproximadamente esta zona. Aquí está el capilar glomerular. Aquí está el capilar glomerular con las características típicas de un capilar, el endotelio capilar, pero está rodeado de unas células especiales. Esto ustedes deben haberlo visto en morfología, ¿sí? Las células mesangiales, que son las que proporcionan soporte a esta estructura, y los podocitos. Los podocitos son estas estructuras, estas células que se
relacionan con los capilares a través de estas estructuras que parecen pie y que se llaman, por esa razón, podocitos. ¿Ya? Y estos son parte de los apéndices de los podocitos, múltiples podocitos que están ahí. Entonces, si uno mira con más detalle esta zona donde hay apéndices de los podocitos y el endotelio capilar, se encuentra que aquí está la pared del endotelio capilar, aquí está la pared del capilar, por ahí está el núcleo del capilar, y existen poros en el endotelio, zonas del endotelio que prácticamente no tienen una muy delgada capa de células solamente. Estos poros del endotelio llegan a esta zona donde está la lámina basal del endotelio, y aquí están los pies de los podocitos. Y entre los pies de los podocitos, entre ellos, hay orificios de filtración y cumplen una función muy importante en el proceso de filtración. Entonces, esto es lo que se llama, esta es la luz de la cápsula de Baumann. Aquí está el capilar, ¿ya? Se ubican ahí con eso. Veamos la anterior. Aquí está la luz de la cápsula de Baumann, aquí está el capilar y aquí está el endotelio capilar. ¿Ya? Aquí. Entonces, como el glomérulo cumple una función muy importante en el proceso de filtración, el material filtrado pasa desde esta zona, atraviesa a través de los poros del endotelio, atraviesa la membrana basal y atraviesa a través de los poros de filtración hacia la luz del glomérulo. Sigamos. Aquí hay una excelente lámina con microscopía electrónica para que se vean que no es tan sencilla la cosa. Aquí son cortes de riñón que han sido en procesos específicos de formación de tejido. Se digiere el tejido que rodea los glomérulos y quedan solo estos. Aquí hay ramas de la arteria. Aquí estos ovillos son los capilares glomerulares, los ovillos capilares del glomérulo. Aquí está con menos resolución que acá. Aquí, ¿ya? Y aquí están las arteriolas aferentes, esta y la arteriola eferente de un glomérulo, esta, para allá. ¿Sí? Y aquí está el glomérulo donde se produce el proceso de filtración. Y esta, que es una rama de la arteria renal, las rectas ascendentes probablemente, tenemos la rama aferente al glomérulo. Ustedes se fijan el calibre de la arteriola aferente y el calibre de la arteriola eferente. Eso también tiene importancia funcional aquí. Aquí está la eferente. Aquí hay una aferente y una eferente. ¿Bien? Ahí están las arteriolas aferentes. Y ahí las arteriolas aferente y eferente. Doctor, disculpe, ¿Sí? la cápsula de Bowman, ¿Sí? ¿cómo se vería ahí? No, la cápsula de Baumann aquí está, por decirlo así, digerida. No está. Ya, por eso me parece En esta preparación no está la cápsula de Baumann. La cápsula de Baumann se inicia ahí y rodea el glomérulo. Si la cápsula de Baumann permaneciera en esta preparación, no se verían los capilares. Claro, sí.
¿Ya? No, la cápsula de Bauman no está aquí en estas estructuras. ¿Ya? Ok, gracias, doctor. Ahora, esta es una pregunta clásica que uno dice, ¿para qué sirven los riñones? ¿Quién podría darme una respuesta? A ver, ¿quién tengo a la mano aquí? Diego Echeverría. Para filtrar la sangre, filtrar las cosas que sirven y con eso también generar la orina y desechar las cosas que no sirven. Benjamín Moya, ¿podría agregar algo más? Yo hubiera dicho lo mismo. No sé, se podrían agregar otras funciones que tiene como regulación de ácido base. Uh-huh. No sabría qué más agregarle. No, bueno, veamos. Aquí vamos a ver un listado de las principales áreas de la regulación del organismo donde participa el riñón de manera importante. El riñón produce regulación del volumen circulante efectivo y por lo tanto de la presión arterial. Eso en el sistema tiene que ver casi con el sistema cardiovascular. Pero el volumen circulante y la regulación de la presión arterial, el riñón participa activamente. Y eso a través de la regulación de la concentración de sodio del líquido extracelular y por lo tanto también del líquido intravascular. El intravascular es parte del extracelular y el intravascular es el que nos va a dar el volumen circulante efectivo en conjunto con otros sistemas, no aisladamente, pero en conjunto con otros sistemas como son el sistema cardiovascular y el sistema endocrino suprarrenal. Aquí. Vamos a hablar de ello más adelante. Pero también participa en la regulación de la osmolaridad del líquido extracelular. La osmolaridad es la relación que hay entre la concentración de sales y el volumen de líquido que mantiene esa concentración de sales. El organismo tiende a mantener muy estable la osmolaridad del organismo, así como tiende a mantener muy estable el volumen circulante efectivo y a través de ello y otros recursos la presión arterial. También la osmolaridad del líquido extracelular se mantiene de manera muy estable y gracias a eso la regulación de la osmolaridad, el riñón es el que participa en eso, ¿ya? En conjunto con el sistema endocrino. Aquí tenemos que hablar, cuando hablemos de osmolaridad, de la secreción de la participación de la neurohipófisis y la hormona antidiurética. ¿Ya? La neurohipófisis y la hormona antidiurética que es producida a nivel del hipotálamo y liberada en la hipófisis. ¿Ya? Esa es otra función del riñón. Dentro de las funciones del riñón está mantener el equilibrio iónico. Uno tiene múltiples cambios en la ingesta de iones y en la salida de iones del organismo. Y el riñón es el encargado de mantener el equilibrio de estos iones, ¿ya? Que la concentración de sodio se mantenga dentro de límites muy estrechos, de la misma manera que la concentración de potasio y de calcio, que tienen que ver no solamente con el volumen circulante efectivo y la osmolaridad, sino que participan de manera muy importante en la respuesta neuronal y en la conducción de los impulsos nerviosos. Estos. Y también en la concentración de fosfato y el metabolismo óseo. El metabolismo óseo lo hace a través de la regulación de las concentraciones de calcio y fosfato, ¿ya?
aquí. Pero además, el riñón participa, como lo dijo, ¿quién fue? Benjamín. Participa en la regulación del equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base es, en buenas cuentas, la regulación de la concentración de protones y del bicarbonato que regula la concentración de protones. El pH del organismo, que es el que la forma de medir el equilibrio ácido-básico, se regula a través de la concentración de protones y de bicarbonato. Y el riñón participa en eso, en la regulación de protones y de bicarbonato, ¿ya? De manera tal que controla la estabilidad del pH en el organismo. Entre otras cosas, el riñón es responsable de la eliminación de lo que se llaman los ácidos fijos, que pueden afectar, cuando están alterados, la concentración de el pH del organismo. Además, alguien mencionó, creo que fue Diego, la excreción de metabolitos de desecho. Uno habla de desechos nomás, pero en realidad el riñón participa en la eliminación de ciertos metabolitos o sustancias que se producen en el organismo que no son útiles y que el organismo necesita eliminarlas eficientemente. Dentro de ellos, por ejemplo, a partir del metabolismo muscular, está la creatinina. Vamos a volver sobre la creatinina más adelante. Está la urea y el ácido úrico, que deriva del metabolismo, la urea del metabolismo de los aminoácidos y el ácido úrico del metabolismo de los ácidos nucleicos. Además, excreta urobilinógeno y puede excretar bilirrubina, ¿ya? Y además metabolitos hormonales. Por ejemplo, la orina habitualmente, ustedes probablemente, sí, todos deben haber mirado su orina, ¿no? Y la orina tiene una cierta coloración amarillenta, a veces un amarillo pálido, otras veces un amarillo más intenso. Esa coloración se debe a la eliminación de estos pigmentos principalmente, de bilirrubina y de urobilinógeno. Estos son los pigmentos, es decir, las sustancias que le dan el color característico que tiene la orina. Y además, la orina elimina metabolitos hormonales, en particular metabolitos que derivan de la degradación de las hormonas esteroidales, de hormonas esteroidales androgénicas o de hormonas esteroidales como corticoides. Los metabolitos hormonales, los productos de degradación de esas hormonas, son eliminados a través del riñón. Y por eso se les llama también metabolitos de desecho. Y además es responsable de la excreción de sustancias extrañas. Por ejemplo, muchos fármacos que uno administra para que cumplan una función en el riñón son eliminados a través del riñón como tales o modificadas en su estructura que se haya modificado antes, son eliminados por el riñón. Frecuentemente nosotros ingerimos sin darnos cuenta pesticidas. Cada vez que comemos algún tipo específico de alimento, tienen aditivos. Si ustedes se fijan y leen la letra chica que tienen la composición de las bebidas, por ejemplo, las bebidas gaseosas, cualquier bebida gaseosa, van a hacerle propaganda ninguna, tienen aditivos. Y en general dicen aditivos y colorantes permitidos, ¿sí?
Eso habitualmente dice eso. Échenle una mirada a las bebidas gaseosas que consumen. Y esos aditivos son eliminados por el riñón. Bien. Esas son otra función del riñón. Y además participa en la regulación del metabolismo homeostático de la glucosa y de los aminoácidos. Conserva estos solutos en la circulación. Vamos a hablar en particular de la conservación de glucosa y de sus consecuencias. ¿Sí? Son todas esas las funciones del riñón. ¿Cuánto llevamos? 6, por lo menos. Pero también el riñón participa en la producción de hormonas y enzimas de ciertos efectos. Ustedes deben haber visto ya que la regulación de la producción de glóbulos rojos participa una hormona que se llama eritropoyetina. ¿Sí? Esa eritropoyetina es producida en el aparato yuxtaglomerular del riñón. Y esa eritropoyetina actúa en la médula, en la médula ósea, estimulando la producción de glóbulos rojos, la formación de glóbulos rojos y la producción de glóbulos rojos. Además, el riñón participa en la conversión de la vitamina D que uno ingiere en el organismo y que a través de procesos metabólicos, esto tienen que haberlos visto ya, da origen al calcitriol o vitamina D3, que técnicamente es la 1,25-dihidroxicolecalciferol, pero se le llama comúnmente vitamina D3. Además, el riñón produce 2 enzimas que son de mucha importancia en la regulación en sistemas regulatorios del organismo. El aparato yuxtaglomerular, además de la eritropoyetina, produce renina. Y la renina es la responsable de la transformación del angiotensinógeno que está circulando en el organismo, que se produce en el hígado, del angiotensinógeno en angiotensina 1, en esta. Entonces, la renina regula la producción de angiotensina 1. Y la angiotensina 1 da origen a la angiotensina 2, y la angiotensina 2 estimula la producción de aldosterona, y la aldosterona regula el agua y electrolitos. ¿Sí? Y además, la angiotensina 1 modifica la reactividad de la musculatura lisa vascular y modifica por ello la presión arterial. Es muy importante la producción de renina. Y además el riñón produce calicreína, que es importante en la regulación de la presión arterial y de la excreción renal de sodio a través de la producción de bradicinina. Además de todo lo que hemos visto, van como 7 funciones. Participa en algunos procesos metabólicos de manera importante, sobre todo en situaciones específicas de riesgo cardiovascular, como es, no de riesgo cardiovascular, sino que de riesgo vital, como es los periodos de ayuno prolongado. Cuando una persona hace un ayuno prolongado, los riñones ayudan al organismo a participar en la neoglucogénesis o gluconeogénesis para proporcionar glucosa al organismo, porque como está en ayuno no ingiere suficiente nutriente, pero sí glucosa, y esta neoglucogénesis obtiene la transformación de glucosa a partir de los aminoácidos. Entonces, en estos
estas situaciones, en los ayunos prolongados. Probablemente algunos lo han escuchado muchas veces, pero no le han dado la importancia. Hay grandes grupos de población en el mundo que no tienen suficiente alimento para desarrollar sus procesos vitales y tienen ayunos prolongados o muy baja ingesta de alimentos. Allí el riñón puede participar en esto. No es gratis porque los aminoácidos son los constituyentes de la masa muscular y del tejido conectivo de las células, y a partir de eso se obtiene la función del riñón. ¿Sí? Aquí termina. Yo les traje estas fotos. ¿Han ido ustedes alguna vez a la feria aquí en Temuco? Normalmente hay 2 puestos o 3 puestos donde venden hierbas, y aquí hay 2 hierbas que habitualmente se venden, y si ustedes preguntan para qué sirve, les van a decir para el funcionamiento del riñón. Son hierbas típicas nacionales que se usan para estimular el funcionamiento normal del riñón, que es el laurel, que es este, o lo que se llama la cola de caballo, que es este. A través de distintos mecanismos estimulan los procesos de filtración, etc. Consultas, porque vamos a hacer una pequeña interrupción aquí. ¿Consultas? Creo que no hay consulta, doctor. Estuvo todo muy clarito. ¿Sí? Ya, entonces Sí. yo voy a cambiar de presentación. Recording. Voy a dejar de grabar. Aquí. Voy a dejar de grabar. Voy a cambiar la presentación. Con detalle ahora cómo funciona el riñón a través de, vamos a verlo a través de los procesos de filtración, cómo se hace, qué es lo que ocurre en el proceso de filtración, y después en los procesos que ocurren en los túbulos. Acá está el proceso de filtración, el proceso de secreción y el proceso de reabsorción. La filtración ocurre solo en el glomérulo, y en los túbulos, los procesos que ocurren en los túbulos son procesos de reabsorción y de secreción. Fíjense que en el túbulo distal, este es el proximal, hay procesos de reabsorción y de secreción, pero en el túbulo del asa de Henle, aquí, hay solamente procesos de reabsorción. Sale componentes desde el túbulo hacia el capilar. Aquí viene el capilar peritubular que viene de la arteriola eferente y que genera procesos de reabsorción aquí, y después están los túbulos distales donde de nuevo se recupera la capacidad de reabsorción y de secreción, igual que los túbulos colectores. Acá. Entonces vamos a ver con más detalle las distintas etapas de funcionamiento del riñón, ¿ya? Vamos a ver unos 10 minutos más o 15 minutos más de clase, ¿sí? Usted, a ver, ¿dónde está el delegado? ¿Quién es? Abdías, Cofré. Sí, dígame, doctor.
Usted me avisa porque a mí se me va Ya. la onda y tiendo a no terminar. ¿Ya? Ok, ¿cuánto? ¿10 minutos? ¿15 minutos? 15 minutos más. Ya, 15 minutos. Sí. Entonces, desde el punto de vista de cualquier soluto que nosotros queremos ver o del resultado del proceso de funcionamiento del riñón, lo que se excreta aquí, que es lo que se excreta en la orina, es el resultado del proceso de filtración menos lo que se reabsorbe y más lo que se secreta. ¿Está claro eso? Por ejemplo, consideremos sodio. ¿Hay sodio en la orina? Habitualmente sí. La orina tiene un sabor ligeramente salado. ¿Sí? ¿Lo han probado, no? ¿Han probado su orina? ¿Así? No, yo no, por lo menos yo no. No, tampoco. Chaca. No, pero sí he escuchado por las calles. Ya no me digan que un amigo mío lo hizo. ¿Sí? Hay que hacer ese tipo de cosas para que no le cuenten cuentos. Doctor, ¿Sí? ¿usted lo ha hecho? Sí, ¿En serio? pero claro, pues. Gracias. Y en más de una oportunidad. Mire, de hecho, una cantidad de cosas. ¿Para qué le cuento? Hay algunas que no son publicables, pero esa sí la he hecho. Ya. Entonces, la concentración de sodio, estoy poniendo solo como ejemplo, o si uno quiere medir otra sustancia, ¿ya? Por ejemplo, un metabolito hormonal, la cantidad que se excreta, aquí, aquí tengo que cambiar el punto. La cantidad que se excreta aquí es el resultado de la filtración menos la cantidad que se puede reabsorber, más la cantidad que se puede secretar en cualquiera de estos lugares, pero estoy poniendo los tres que están acá, ¿sí? El resultado final es la cantidad de sustancia que se excreta, ¿sí? Eso es importante tenerlo en vista cuando uno hace el análisis, porque ahora lo vamos a ver con más detalle aquí. ¿Cómo trabaja el riñón? El riñón primero realiza procesos de filtración y de reabsorción. La secreción la vamos a dejar todavía un poco de lado. Entonces, a la arteriola aferente llega sangre, ¿sí? Para los efectos del cálculo o de la concentración que vamos a ver ahora, la sangre tiene aproximadamente 45% de su volumen son glóbulos rojos y el 55% del volumen de la sangre es aproximadamente el 55% es plasma. Y los glóbulos rojos no atraviesan la membrana capilar ni tampoco la membrana del glomérulo. Por lo tanto, lo que se filtra es una porción del plasma, un porcentaje del plasma. ¿Ya? Entonces, el volumen de plasma que ingresa a la arteriola aferente es vamos a considerarlo como el 100%. Esto en realidad es el 55% de la sangre, pero para los efectos del cálculo nuestro aquí va a ser el 100% de plasma. Se filtra y después en el proceso de filtración se filtra aproximadamente el 20% del volumen que llegó aquí. 20% del volumen se filtra. Por lo tanto, si pasan, vamos a calcularlo, pues si pasan 100 mililitros, se filtran 20 mililitros. Los 80 mililitros restantes
junto con los glóbulos rojos, salen por la arteriola eferente, ¿sí? Y se dirigen a los capilares peritubulares. En los capilares peritubulares, el líquido que se filtró aquí, que representa el 20% del volumen, se reabsorbe normalmente. Y entonces aquí se reabsorbe más del 19% del líquido a nivel de los capilares peritubulares. Por lo tanto, cuando el capilar peritubular termina y confluye hacia las venas renales, ¿ya? La sangre de eso tiene un 99%, aproximadamente 99% del plasma que entró aquí. Y lo que sigue circulando por el final del túbulo proximal y fundamentalmente el túbulo proximal es un 1% del volumen que se excreta hacia el exterior. ¿Cuánto es el volumen de orina que ustedes excretan? ¿Alguien lo ha medido alguna vez? Ustedes son muy jóvenes, ¿nunca les han pedido que junten toda la orina que eliminan en un día para hacer una medición específica del funcionamiento renal? ¿No? A mi abuelita le piden eso, doctor, y son botellas bastante grandes, la verdad. ¿Cuánto? Una botella grande de esas como de 2 litros. ¿Sí? 1,5 litros, Sí. 2 litros aproximadamente. Sí. Sí, pues. Eso es aproximadamente el 1% del volumen que entró al funcionamiento del riñón en 24 horas. ¿Ya? Eso es lo que... Así que vamos a calcularlo más adelante. Entonces, aquí se puede calcular lo que se llama la fracción de filtración, que es qué porcentaje del volumen plasmático total se filtró aquí. Entonces, eso se llama fracción de filtración, que es el volumen que se filtra partido por el volumen plasmático. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cuál es la fracción de filtración? Porque tenemos que calcularlo después. Miren, hagamos este cálculo. El gasto cardíaco es de aproximadamente 5 litros por minuto, ¿ya? Eso significa que el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que expulsa el corazón, es de aproximadamente 7.200 litros por día, ¿ya? 5 litros, si calculan 5 litros por minuto, de aproximadamente 7.200 litros por día. Entonces, por los riñones pasa aproximadamente el 20 a 22% del gasto cardíaco en reposo. Supongamos el 20%. El 20% de 5 litros por minuto es 1 litro por minuto. ¿Sí? Los riñones son los órganos del organismo que mayor flujo tienen por gramo de peso. Porque pasa por aquí, el 20% del gasto cardíaco pasa por los riñones, que pesan. ¿Cuánto pesan los riñones, Felipe Valenzuela, que está ahí subido en una meseta? Como 200, 300 gramos. Sí, no más que eso. Pero pasa 1 litro por minuto por esa estructura. Es mucho flujo. Entonces,
Cuando uno calcula eso por el riñón pasa aproximadamente 1.440 litros por día, que es el 20% de esto. ¿Sí? ¿Está claro el cálculo? Ahora, de este volumen, esto es sangre total. El 55% de este volumen es plasma. El 45% son glóbulos rojos. Lo que filtra es solamente la fracción de plasma, ¿ya? Por lo tanto, la fracción de plasma es aproximadamente 550 mililitros por minuto, el 55% de esto. ¿Sí? Y pasan por el riñón aproximadamente 792 litros por día de plasma, que es la cantidad disponible para filtrar. De este volumen de plasma, esto, o expresado así, de este volumen de plasma, en los glomérulos se filtra aproximadamente 20%. Lo habíamos dicho ya antes, pero aproximadamente el 20% del volumen de plasma se filtra. Y entonces, si tomamos esto para expresarlo por día, tenemos 792 litros multiplicado por 0.2 o dividido por 5, como quieran, y se filtran en los glomérulos, en todos los glomérulos, alrededor de 160 litros por día. Y del total del filtrado, dijimos de la lámina anterior, que se reabsorbe más del 99%. Y, a ver, el 99% de 160 es aproximadamente 1 litro, poco más de 1,5 litros por día. Esto es lo que no se reabsorbe. Esto. Y eso es lo que comentó Valeria, que es aproximadamente el volumen de orina que se excreta en 24 horas. ¿Sí? Ustedes, ahora que están en cuarentena en su casa, podían hacer eso fácilmente, para que vean cómo funciona la cosa. Midan el volumen de orina de un día. La orina de 24 horas se mide de la siguiente manera, eso es la norma habitual. Se levantan y orinan en el día y eliminan esa orina, hacen lo mismo de todos los días, eliminan esa orina. A partir de ese momento empiezan a juntar toda la orina que se elimine durante el día hasta la primera orina de la mañana del día siguiente, inclusive. Y ahí se mide el volumen de orina. Y ustedes van a darse cuenta que lo más probable es que ustedes eliminen aproximadamente más o menos 200 mililitros, alrededor de 1,5 litros por día, que es el volumen de orina. Este volumen de orina es la resultante del proceso de filtración, este es el proceso de filtración y de reabsorción de volumen que ocurre en los riñones. Pasa esto y se reabsorbe todo 158,5. ¿Sí? Doctor, ya estamos casi en la hora por si acaso. Ya. Entonces esto a partir de aquí vamos a verlo la próxima vez, ¿ya? Que es los estudios de Clínicas. La próxima vez es el martes, ¿no?
Sí, doctor. Ya. Entonces, tenemos que